Muy buenos días, qué gusto poder llevar a través de la televisión estas conferencias. La fe que vence al mundo será el tema de estas conferencias que vamos a iniciar en esta mañana, basados en los héroes que la Biblia resalta, precisamente porque mediante esta fe que ellos tuvieron, pudieron, con la paciencia que la fe tiene que ir acompañada, vencer al mundo y vencer la incredulidad. En Hebreos 11, versículos del 1 al 6, dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí vemos inmediatamente que es importantísimo que el testimonio que demos es el que va a determinar nuestra fe. O sea, Dios está esperando que el testimonio que demos sea el que compruebe que tenemos la fe bíblica. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, si no tienes fe, no vas a entender la Biblia. Si no tienes fe, no vas a comprender los caminos de Dios. Si no tienes fe, no vas a poder avanzar en tu vida cristiana, porque es la fe la que nos da el entendimiento. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, como científicamente no se puede demostrar que el universo tuvo un origen, como la Biblia lo describe, sino que es especulativo, hipotético, filosófico, que una gran explosión y que la materia surgió primero, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia, los científicos tienen que especular, tienen que hipotetizar, tienen que filosofar. Entonces, como ninguno de nosotros estuvimos cuando se inició el universo, ¿qué es lo que nos da el entendimiento de lo que lo hizo Dios? La fe. Y vamos a comprobar en estos estudios que la fe no es algo ciega. No es una fe ciega en la que tengo que creerlo porque es un dogma de fe, sino que se nos explica y se nos dan las evidencias en la Biblia para que nuestra fe tenga un fundamento. Entonces, es la fe la que nos da el entendimiento de que realmente las cosas que nos rodean, hay un diseño inteligente detrás y un creador de los cielos y la tierra. Por la fe, y es el primer ejemplo que se nos da, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, otra vez testimonio, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, hagas lo que hagas, sacrificios, peregrinaciones, hagas lo que hagas, no hay ninguna otra forma de agradar a Dios más que por la fe. ¿Se dan cuenta qué importante es la doctrina de la fe y entenderla? Sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? Que no es posible. O sea, no hay ninguna otra posibilidad de poder agradar a Dios más que a través de nuestro testimonio que demos de que tenemos fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, tenemos que creer que Él existe, creer que Él es real, que le hay. Si yo vengo en oración, ay Señor mi hijo, ay Señor mi hija, y llore, y quiero descargar mi corazón en Dios, y me levanto después de orar, igual con la misma ansiedad, y con la misma preocupación, y con el mismo estrés, realmente mi oración no fue con fe. Porque si yo realmente creo, cuando estoy orando, que Dios me está escuchando, descanso y me levanto sabiendo que todo está bajo su control, que tengo que seguir teniendo paz, que tengo que seguir caminando en la vida, y que todas las demás cosas Dios las va a arreglar mientras yo siga confiando en su bondad, en su poder, en su misericordia. De otra manera, es mentira que tengo fe.
Cada vez que vi una hermana, ay, hermano pastor, y llore, y llore. Le dije, mire, simplemente por la condición y la actitud que usted trae ahorita para pedirme consejo, le digo a usted, ¿verdad?, que primero cálmese, tranquilícese, y entonces voy a poder entender que usted realmente va a aceptar el consejo que le voy a dar. Porque tenemos que entender eso. La fe nos da paz, la fe nos da confianza, la fe nos da una seguridad que nada más en el mundo nos las puede dar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que creamos que Dios le hay y que Él es galardonador, o sea, que Dios nos va a recompensar si seguimos confiando en Él. Dios es galardonador, Dios es recompensador, Dios premia la fe. Dios premia la fe, porque es lo que más le gusta y lo que más le agrada a Él. ¿Y por qué no hay otra cosa que le agrada a Dios? Porque fue por la incredulidad que entró el pecado. El pecado entró por la venida de la incredulidad. Cuando nuestros primeros padres no le creyeron a Dios, inmediatamente se afectó el intelecto humano. Entonces ahora Dios usa otra venida, la fe, para sustituir aquello por lo cual el pecado entró. El pecado entró por la incredulidad. Ahora Dios nos demanda creer para que podamos regresar al paraíso perdido, para que volvamos a comer del árbol de la vida, para que volvamos a tener comunión con Él. Ahora vamos a leer en 1 de Juan capítulo 5, el otro pasaje que nos va a ayudar, versículos 4 y 5. 1 de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? O sea, ¿tú eres cristiano? Eres nacido de Dios. Y si tú eres nacido de Dios, ¿qué necesitas para vencer las tentaciones, la incredulidad, la inseguridad, la desesperanza, las desilusiones? ¿Qué es necesario para que no te amargues? Para que no te desilusiones, para que sigas a pesar de todo hacia la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Necesitamos la fe. Seguir creyendo en Él a pesar de todas las cosas adversas que nos rodean. Y entonces te conviertes en conquistador, en vencedor. Porque sin la fe no vas a vencer absolutamente nada. ¿Quién es el que vence al mundo? Versículo 5, sino el que cree. Y aquí en el original gramatical griego dice el que sigue creyendo, el que sigue confiando que Jesús es el Hijo de Dios. Yo les digo algo con todo mi corazón. Cada vez que me asaltan dudas, y el día que no me asaltaran dudas, sería querubín. Entonces, cada vez que me asaltan dudas, porque todos estamos llenos de dudas, y el que no tenga dudas no necesita ya Dios. Seríamos ya dioses. Entonces hasta que nos muramos vamos a tener miles de dudas. Como dice Job, apenas estamos rascando en la arena el pensamiento de Dios. No nos hemos metido al océano de las profundidades de los pensamientos de Dios. Estamos apenas rascando la superficie y es natural que haya miles de cosas que no entendamos. Es natural, somos humanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, esta naturaleza pecaminosa siempre está dudando de todo. Entonces, cada vez que a mí me asaltan dudas y desilusiones y será verdad, será mentira, será melón, será sandía, etcétera, etcétera, inmediatamente lo primero que me hace regresar a olvidar todo es la cruz. Nada más recuerdo que Él murió por mí y que es verdad que Cristo murió hace 2000 años, hasta históricamente, y que resucitó para que si yo no entiendo muchas cosas, el hecho de recordar su resurrección me mantiene de pie. La resurrección del Hijo de Dios. Y es la que nos va a sostener a todos también. Muy bien, vamos pues a adentrarnos en este estudio. No cabe duda que uno de los temas más importantes que vamos a estudiar y que debemos conocer a fondo es la doctrina de la fe.
porque por medio de la fe recibimos la salvación. Efesios 2, 8 y 9, porque por medio de la fe somos salvos. Es la fe la que nos introdujo al caminar con Dios, a la comunión con Dios, a la paz con Dios. La fe fue el vehículo que Dios usó para que nosotros volviéramos a nacer. Pero no solamente eso, sino que también vemos que es la fe la que nos mantiene. El justo por la fe vivirá. Y aquí vemos 3 palabras, los que la quieran apuntar. El justo por la fe vivirá. 3 palabras: justo, fe y vivir. Justo, fe y vivir. Justo, somos justos por medio de la fe. En segundo lugar, fe. A través de la fe se revela la justicia de Dios. Es que yo no tengo culpa de que Adán y Eva hayan pecado. ¿Cómo Dios me puede culpar de lo que hace miles de años y ahora yo soy pecador porque heredamos el pecado? Bueno, si tú crees que hubo injusticia de parte de Dios, Dios usa la fe para revelar su justicia. Y Dios te dice, si tú crees que fue injusto que yo te culpara por pecados de tus primeros padres, ¿acaso no fue también injusto que mi hijo pagara por ti? Que alguien, el santo de Dios, pagara por lo que nosotros hicimos, ¿fue justo? No, no fue justo. ¿Cómo puede alguien que no es pecador pagar por un pecador? ¿Fue justo que Barrabás se le dejara libre y crucificaran al justo? No lo fue. Y cuando entró el soldado romano a la celda de Barrabás, le abrió la puerta y le dijo, salte Barrabás. ¿Cómo que me salgo? Sí, eres libre, pero ¿por qué? Ese hombre que está ahí va a morir en tu lugar. ¿Se imaginan los Barrabás durante todo, desde que fue soltado de la prisión, cómo se llenó del pensamiento? Alguien pagó pero ¿por qué? Yo merecía pagar por esos pecados. Yo hice lo malo delante de Dios y alguien está dando su vida por mí. Él tenía que haber vivido agradecido por ese hombre que daba su vida por él. Hace 33 años alguien me abrió la puerta de mi cárcel y me dijo, Armando, no tienes que pagar por tus pecados. Ese hombre en la cruz pagó por ellos, porque de tal manera te ha amado Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ahora tú, si crees en Él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Y Dios muestra su amor para contigo, me dijo el misionero que me guió a Cristo, que tú siendo pecador, así como estás hecho un guiñapo ahorita lleno de lodo y manchado por el pecado, Él te ama y dio su vida por ti. Y ¿saben qué? Yo caí de rodillas. Me conquistó el amor de Dios. Me deshizo el amor de Dios. Me mostró que cuán sucio estaba y de qué forma tan maravillosa yo tenía que vivir toda mi vida agradecida con Él. Y cada vez que no entiendo cosas, lo único que recuerdo es, Dios me amó y me sigue amando. Y la cruz es el símbolo más grande de ese perdón. Ahora regresamos a Hebreos 11 y vamos a ver algunos versículos anteriores. Del 35 al 38 del capítulo 10, para ubicarnos dentro del contexto anterior de Hebreos 11, es importante ubicarnos en el contexto anterior a este capítulo para que tengamos un más claro entendimiento de lo que vamos a ir desarrollando, que es acerca de qué significa vivir por fe. En Hebreos 10, versículo 35 al 38, dice, no pierdan pues vuestra confianza. Es una exhortación que se nos hace. Esta confianza es, la fe se podría decir, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Es confiar, resumidas cuentas, es confiar. La fe es confiar, creer que lo que Dios ha hablado es verdad. No pierdas esta confianza en Dios, que tiene grande galardón, como ya vimos. Pero fíjense ustedes qué importante es lo siguiente, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué cosa? O sea, ¿qué es la fe? La fe es creer que Dios, si sigo orando por mi hijo, por mi esposa, por mi hija, por mis necesidades, por mi trabajo, es creer que Dios me va a contestar, porque tengo que creerlo eso. Ahora, de aquí a que Dios me contesta, a lo mejor
donde está ese poste es un año. De aquí a un año que Dios me conteste, necesito caminar durante todo ese año, ¿qué cosa? Confiando en Él. No puedo perder mi confianza en Dios, aunque no vea todavía mi trabajo, aunque no vea todavía a mi hijo o a mi hija convertido, aunque no vea yo lo que Dios me prometió, tengo que seguir caminando confiando en Él. Pero para que yo pueda llegar a ese poste o hacia al final del año donde Dios me va a contestar, necesito tener paciencia. Necesitamos paciencia. Porque si no tenemos paciencia, lo que Dios nos promete, nunca lo vamos a ver. Dios te ha prometido darte una buena mujer como esposa, joven que me escuches, o un buen muchacho. Tu impaciencia te puede hacer que te cases con la muchacha equivocada o con el hombre equivocado. Porque ya se te urgían las habas, ¿verdad?, por casarte, o por irte de tu casa, o porque cualquiera ya tenía cara de John Travolta, porque era esa muchacha, lo que sea, ¿verdad? Entonces, por la impaciencia te endrogaste para comprar un coche que estaba más allá de tu alcance financiero. Te hubieras esperado un poco más y Dios te iba a dar y te iba a compensar, pero tu impaciencia te hizo hacer eso. La impaciencia de la gente la lleva y la impele a robar. Las cárceles están llenas de seres humanos que por su impaciencia, por querer rápido, más rápido, unos pesos de más, acabaron detrás de las rejas. Es la impaciencia una de los defectos y de las cosas más negativas que tiene el ser humano en su corazón. Y esta paciencia es la que necesitamos para que pueda la promesa de Dios cumplirse en nuestra vida. Ahora vamos a ver qué es la paciencia más adelante, pero también fíjense lo que dice. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Confiar, seguir creyendo. Yo sigo caminando y sigo creyendo. La condición de mi hija está peor, la condición de mi hijo está peor. Mi esposo ya aúlla como coyote en la noche, ya las cuestiones ya están financieras, pero yo sigo caminando y sigo creyendo y me levanto. Ahora, para seguir creyendo y seguir aguantando y no caer, no, ya no, esto ya no le creo, ya me amargué, todos una bola de hipócritas, Dios a lo mejor ni existe. Cuando una persona llega así, a este punto donde avienta la toalla, como decimos vulgarmente, es porque dejaste de creer, ¿no es verdad? ¿Y por qué dejaste de creer? ¿Sabes por qué dejaste de creer? Porque lo único que nos va a alimentar y a fortalecer para esperar la promesa es tu contacto con la Biblia. Deja de tener contacto con este libro y te vas a hundir y a desanimar inmediatamente. Porque es el contacto con este libro lo que nos va a mantener, lo vamos a ver, la fe, la certeza de lo que se espera, es relacionada con el futuro, la convicción de lo que no se ve y con lo invisible. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Y si lo veo, ya no es fe. Entonces, qué importante es la paciencia. Y dice más adelante, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, para que mientras, si no haces la voluntad de Dios, no hay promesa. ¿Serás salvo tú y te casas? Sí, mientras te mantengas creyendo. Mientras sigas creyendo que Dios va a trabajar con tu hijo, va a trabajar con tu hija, va a trabajar con tu esposo, va a trabajar con tu esposa, no dejes de creer. ¿Cuál es la batalla de la fe? Que hablaba Pablo en 2 de Timoteo 4. ¿Cuál es la batalla de la fe? La batalla contra la incredulidad. Es una lucha que tenemos ¿contra qué? Contra la incredulidad. Porque lo opuesto a la fe es la incredulidad. Y fue el pecado más grande en el Antiguo Testamento. La incredulidad es la que nos detiene y no nos permite seguir caminando con Dios. Deja de creer y te hundes. Pedro le dice a Cristo, ven a mí sobre el agua. Y Pedro comienza sobre el agua, viendo a Cristo a caminar sobre el agua. Y de repente Pedro hace esto. Chidión, a lo mejor hay tiburones o peces por ahí. Y se comienza a hundir. En el momento en que Pedro quita los ojos de Jesús, se comienza a hundir en el mar de la vida. Así pasa con nosotros también. Mientras tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, en este libro, vamos a caminar, a caminar. No los pongas en la gente ni en el pastor, porque todos vamos a desilusionarnos unos a otros tarde o temprano.
Ninguno es perfecto, no somos querubines, todos somos, ¿verdad? Todos estamos llenos de defectos. Y es que ya no soy cristiano porque me decepcionó ese pastor o ese misionero, porque tenías tus ojos en el hombre y no en Dios. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12, 2 y 3, y mientras mantengas tus ojos en Jesús, vas a caminar sobre los problemas. Quita los ojos de Jesús y ponlos en las personas, ponlos en las circunstancias y te comienzas a hundir. Porque es esto lo que nos sostiene caminando sobre las aguas turbulentas de un mar agitado, que es el mundo en que nos encontramos. Un mundo impredecible, un mundo, ¿verdad?, como dice Salomón, que es vano. Vanidad es todo ser humano. Todo lo que hay en el mundo es hueco, superficial. Nada absolutamente nos puede llenar ni nos llenará jamás, hasta que no entendemos que es esto, nuestro contacto con Dios, lo que nos va a sostener caminando sobre las aguas. Muy bien. Ahora sí vamos a ver claramente en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, para tomar un ejemplo rápido, y es el que más me gusta. Habacuc no es el nombre de una medicina, es el nombre de un profeta. Está antes de Zacarías y antes de Malaquías. Para que no te vayas hasta Deuteronomio. En el libro de Habacuc, es la primera vez en el Antiguo Testamento que se usa la frase, el justo por la fe vivirá. Es la primera vez en el Antiguo Testamento. Y las otras dos veces es en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11. 3 veces en la Biblia, 3 veces se usa el justo por la fe vivirá. 3 veces. Y en el Antiguo Testamento se usa en el libro de Habacuc. Para que puedan ustedes entender el trasfondo de Habacuc, que vamos a leer en el capítulo 2, los primeros versículos, Habacuc se encontraba en Israel confundido por los crímenes, secuestros, violaciones, robos, asaltos, inestabilidad política, inestabilidad religiosa. Habacuc se encontraba así confundido y en los primeros versículos le dice, Señor, me siento como los peces en el mar, así todos, ¿verdad? Pasan y por acá y no entiendo qué está pasando. ¿Qué acaso tú no estás al control de todas las circunstancias? ¿Por qué permites tanto borlote aquí en el mundo y todo lo que está pasando? Dice Habacuc. Y entonces Dios le contesta de esta manera y le dice a Habacuc, ¿sabes qué, Habacuc? Voy a traer a los caldeos contra ustedes. ¿Qué? Te estoy preguntando que me digas y me contestes y me ayudes y ahora todavía me dices que viene una amenaza peor. No es posible, dice Habacuc. Entonces Habacuc se encuentra ahora sí consternado. Ahora sí se encuentra confundido. ¿Qué iba a hacer Habacuc? ¿Qué vamos a hacer cuando las circunstancias no las entendemos? Cuando no entendemos lo que está pasando tal vez en nuestra familia o en nuestro trabajo o en nuestra patria o en el gobierno. Hay tantas cosas que no entendemos a nuestro alrededor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la reacción que vamos a hacer? Vivir por fe. ¿No es verdad? Veámoslo en el capítulo 2. Dice Habacuc, número 1, sobre mi guarda estaré. O sea, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos vigilando. Vigilando. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. En otras palabras, la fortaleza es la Biblia, la palabra de Dios. Me voy a mantener vigilando mi vida. Me van a venir tentaciones, vigilando mi vida sexual, vigilando mi vida matrimonial, vigilando mis finanzas. Me voy a mantener vigilando, no me voy a emborrachar, no voy a ir por el camino de las drogas, ni el camino fácil, no voy a tomar una puerta equivocada. Me voy a mantener con los ojos bien abiertos, aunque no entienda, con los ojos bien abiertos, y me voy a parar sobre la palabra de Dios. Eso es lo que voy a hacer. Y velaré para ver lo que se me dirá. O sea, dice Habacuc, de aquí a que Dios me diga qué está pasando, voy a vigilar, a mantenerme con la palabra de Dios y me voy a esperar a ver cuándo Dios me va a contestar, pero Él me tiene que contestar.
pero no me voy a soltar de Dios. Y dice más adelante, y Jehová me respondió, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo. Hijo mío, hija mía, te dice el Señor, aunque parece que tu problema no se resuelve, aunque parece que todavía no ves la respuesta, aunque parece que las cosas están peor todavía, a lo mejor tu hijo está peor o tu matrimonio está peor o no encuentras, aunque la situación parezca adversa, dice la Biblia, si apresuras al fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo. Aunque tarde, espéralo. ¿Qué es lo que nos hace esperar? La fe. Creer que lo que Dios dice es verdad. Ahí está otra vez la paciencia. Espéralo. No te voy a decir ahorita, Habacuc, mientras te digo, mantente esperando. Y cuando yo vea que te mantienes esperando y no tomas la puerta equivocada, has dado testimonio que crees en mí. Y si tú no mantienes esta paciencia, no me estás agradando, ni te voy a contestar. Tu problema se va a hacer aún más grave, porque si eres justo y si has nacido de nuevo, tienes que vencer la incredulidad. Y te tienes que mantener creyendo que yo he hablado y que soy fiel hasta el final de tu vida. Ante la confusión de la mente que atravesamos, esperar pacientemente la revelación de la palabra de Dios, creyendo que detrás del conflicto y de nuestros problemas y de lo que no entendemos, detrás de lo que no entendemos se encuentra el Todopoderoso. Y que mientras yo recibo esa promesa y mientras se resuelve mi problema y mientras Dios me contesta, Dios a través de esto está probando mi fe. Porque la fe, dice 1 Pedro 1, es más preciosa que el oro y tiene que ser probada. Y la única forma que tú vas a demostrar que eres cristiano y que creíste realmente la cruz es que cuando venga la adversidad sobre tu vida, no te caes. Y así estamos oyendo por todos lados. El hermano ese, ¿te acuerdas? Tenía 3 años con nosotros en la iglesia, sí, cierto, me acuerdo de don Panchito. Pues fíjate, se le fue la esposa y ¿qué hizo? Pues inmediatamente agarró la botella. Y ahorita hasta se quiso matar, me dijeron la semana pasada, don Panchito Pistolas. ¿Qué pasó con Panchito? No, mentira que fue cristiano. Vino 3 años a la iglesia. Durante todos esos 3 años, mientras todo estaba bien, aleluya, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando vino los ríos, cuando vinieron las lluvias, cuando vino la tormenta sobre su vida, don Panchito, mentiras que estaba sobre la roca, estaba sobre arenas movedizas, nunca tuvo como fundamento a Jesucristo y la prueba demostró que su fe no era la fe bíblica. Había creído intelectualmente, pero no había nacido de nuevo. ¿Me siguen? Es ante la adversidad y ante las pruebas donde puedes dar testimonio de que sigues parado. Y si ante las pruebas te desmoronas y ante las pruebas te alejas del Señor, estás demostrando que tu fe es la fe de los demonios. Santiago 2, porque los demonios también creen en Santa Claus. Y estamos viendo la diferencia entre creer, todo el mundo cree en Buda, todo el mundo tiene diferentes creencias, y en la creencia que es la única que nos puede mantener de pie. El contexto pues es claro, solo la fe en la palabra de Dios nos puede fortalecer y capacitar para esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas. Por la fe en Dios, estos héroes del capítulo 11, por eso se escriben, por la fe en Dios, esperaron las promesas venciendo la incredulidad. Es lo que tenemos que vencer, la incredulidad, porque fue la incredulidad la venida por donde el pecado entró. Vamos pues a Hebreos y veamos el primer versículo, que es la fe. Con todo este contexto que hemos cimentado para construir arriba ya
de Hebreos 11. La definición de la fe la encontramos en el versículo 1. Y dice la Biblia que la fe es dos cosas, relacionada con dos cosas. En primer lugar, la fe es una certeza. Upostasis con H, upostasis en el griego. Esta palabra upostasis significa poner un fundamento, colocar un fundamento, una sustancia, una base sólida o una certeza o seguridad absoluta. La principal traducción sería un sólido fundamento, porque dice en 1 Corintios 3:11 que ninguno puede poner otro fundamento que el que es Cristo Jesús. Claro que la mayoría cree en algo, en alguien, ¿verdad? Pero si tú crees en algo, en alguien, ¿sobre qué está basada tu fe? Pues yo creo, yo soy mormón, hermano. Bien, ok, vamos a ver. Tu fundamento para ser mormón, ¿en qué está basado? Porque los mormones comenzaron apenas hace menos de 2 siglos. O sea, antes de 2 siglos no había cristianos entonces. ¿O cómo se llamaban los mormones? Esto es un ejemplo. Cuando yo debato con religiosos. Entonces, los mormones nacieron en 1880 y tantos, ¿verdad? Con un hombre llamado José Smith, que dijo que se le apareció un ángel Moroni, y dice Gálatas 1:6-8, que aunque un ángel se nos aparezca y contradiga la Biblia, sea anatema. Entonces, este hombre José Smith se le apareció un ángel llamado Moroni y le dijo: mira, José, ve a una monte y vas a encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme, y entonces de ahí fue y las encontró y tradujo de esas tablas lo que se conoce como el Libro del Mormón, que es una vil traducción de la versión King James en Estados Unidos de la Biblia. Más después se le agregó Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio, 2 libros de los mormones que se consideran con la misma autoridad que la Biblia. O sea, hay libros que son iguales que la Biblia para los mormones. Entonces le digo a este mormón, bueno, tu fundamento está sobre un hombre llamado José Smith, que lo lincharon por polígamo, porque llegó a su casa y le dijo a su esposa: ¿qué crees, Cleta? ¿Qué, mi amor? Pues fíjate que se me apareció un ángel que no eres la única, y que aquí en nuestro colchón caben 6 o 7 más. Oye, si yo llego y le digo a mi esposa mañana, no solamente ya no duermo nunca jamás con ella, ¿verdad? Me agarra la maleta y me dice: ¿sabes qué? Pues me dijo un ángel que te agarré y que te corriera de la casa. Entonces, fue una persona, ¿verdad? Polígama, una persona que tuvo varias esposas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, sobre eso está tu fundamento. Sobre eso está tu fundamento. ¿Qué características tenía el fundador de tu fe para que puedas creer en él? Hablo con un musulmán. ¿Quién es el fundador del musulmán? Un hombre llamado Mahoma, que no sabía leer ni escribir, y se casa con una niña de 10 años. Le embaraza a una niña de 10 años. Antier oí que una niña de 9 años acaba de ser madre. ¿Qué cosa tan tremenda están pasando en el mundo? Pues Mahoma hace 1600 años tuvo una niña de 6 años a la que embarazó, el fundador de los musulmanes. Y después se casa con una señora mucho mayor que él, y después se casa con otras 3, y después comienza a tener, como le dicen, seizures en inglés, convulsiones, y donde comienza a decir que un ángel se le aparece para que dictara el Corán. Y vamos al Corán, que en lugar de versículos se llaman sutras, y en las sutras dice, ¿verdad?, eliminen a los judíos y a los cristianos. Y lo interesante es que el Corán nunca menciona Jerusalén. Y hablan de Jesús como el Hijo de Dios, como un hijo, ¿verdad?, profeta igual que Mahoma, pero jamás lo consideran el Hijo de Dios que murió en una cruz en nuestro lugar. Entonces, ¿sobre qué fundamento está la religión musulmana? Sobre un fundamento falso. O sea, si yo soy una persona razonable y consciente y me gusta investigar, voy a comenzar a investigar, ¿verdad?, los fundamentos sobre qué está basado tu ateísmo. Sobre Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo XX, que dijo que Dios estaba muerto, que acabó a los 54 años homosexual y loco en un manicomio. Ese es el fundamento sobre el cual tú crees en el ateísmo. O en Jean-Paul Sartre,
el padre del existencialismo ateo francés en los 60s, que dijo, ¿verdad?, en su libro El Muro: he pasado mi vida persiguiendo a un Dios que no existe. ¿Cómo es posible que haya gastado mi vida persiguiendo a un Dios que no existe? He gastado mi vida en vano. Si no existe, ¿para qué lo perseguí? ¿A quién perseguí? Se dio cuenta que era irracional, insostenible filosóficamente su ateísmo. Entonces, vean los fundamentos sobre los que la gente está parado, ¿verdad? Y así podemos seguir con Buda. ¿Sobre qué está basado el budismo? Un gordito que se llamaba Gautama, que salió del palacio, era rico, su papá era rey y él era príncipe. Y le dijo a su papá: papá, quiero salirme del palacio y de las riquezas e investigar por qué sufre el mundo. Entonces, bien intencionado Buda, Gautama Buda, y sale del palacio el príncipe Buda y nunca encuentra por qué el sufrimiento existe en el mundo por no tener la Biblia, y comienza a comer puras chalupas y papazules de Yucatán. Y acaba Buda diciendo, ¿verdad? Acaba Buda diciendo que Dios no existe. Oye, el budismo es una religión atea. Virgen del Socorro. Es una religión atea y está considerada dentro de las religiones. Entonces, así ves, buscamos por acá y buscamos por acá. Y esa fue mi búsqueda hace muchos años también. Y llego a Cristo. Llego a Jesús, el Hijo de Dios. Su humildad, su mansedumbre, su estado psicológico en el que murió, la manifestación de su actitud al morir, su amor por sus enemigos, su resurrección histórica probada por escritores no cristianos, Josefo, Plinio, Tácito. Y me doy cuenta que su resurrección es una verdad histórica que cambió la historia antes de Cristo, después de Cristo. Vengo a la Biblia y me encuentro genética, que las verdades de la genética ahorita, la Biblia hace 3000 años hablaba de ellas, las verdades químicas, físicas, las profecías cumplidas. Me doy cuenta que estoy sobre un fundamento que es verdad, que no es mentira. Entonces, eso es lo que Dios quiere que tengamos, eso es la fe. Creer en algo que tiene un fundamento sólido. Es la certeza de algo. ¿Quién nos da esa certeza? La Biblia. La Biblia. Y así podemos debatir, ¿verdad? Ateos, físicos, matemáticos, mormones, musulmanes, religiones. Mientras esas personas mantengan su mente abierta y sean honestos intelectualmente, van a caer de rodillas ante el Hijo de Dios. Hace 33 años yo le dije: Señor, tú eres Jesús, tú diste tu vida por mí, quiero servirte, quiero conocerte, porque quiero dedicar mi vida a la búsqueda más profunda y más emocionante que cualquier ser humano se puede involucrar: buscar y conocer a Dios. ¿Qué más grande recompensa puede tener en esta vida y en la otra vida? La fe, pues, es en primer lugar una certeza, un fundamento. Y en segundo lugar, dice la Biblia en Hebreos 11:1, que la fe además es una convicción. Es una convicción. Aquí se usa la palabra elecchos en el griego, que significa prueba o evidencia usada para convencer o refutar un argumento. Esto se usa muchísimo dentro de la abogacía. Los abogados necesitan siempre evidencias para ser usadas, esgrimidas, para convencer o refutar argumentos o pruebas circunstanciales. Esa es la convicción. La fe nos da una convicción, y vean ustedes lo que dice, de cosas que no se ven. Rápidamente. ¿Qué es la fe? Una seguridad, un fundamento de algo que viene. Estoy parado firme en la palabra de Dios, sus promesas se van a cumplir. Como dijo Josué al final, ninguna palabra que ustedes oyeron ha caído en tierra, todas se cumplieron, le dijo Josué a sus soldados antes de morir. Ustedes son testigos de que todo lo que Dios dijo de nosotros se ha cumplido en nuestra vida. Entonces, la fe nos da un fundamento de algo futuro y una convicción, aunque no lo veamos, estamos plenamente convencidos de que así es. Ahora, muy bien, cuidado. Esta certeza, ¿quién nos las da? De algo que viene, la Biblia. ¿Correcto? Y esta convicción, ¿quién nos las da?
el Espíritu Santo. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8, versículo 16, de que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu venga, Juan 14 y Juan 16, Él los convencerá, Él los guiará a toda la verdad. Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, el Consolador, y nos comienza a dar valor para enfrentar la vida, valor para no huir de la realidad, valor para enfrentar la vida en nuestros 5 sentidos, valor para enfrentarnos a un mundo ateo, incrédulo, pagano e idólatra, que está en contra de las Escrituras de Dios, controlado por el maligno. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está controlado. Los medios de comunicación, los teatros, las artes, las modas, la filosofía, todo está controlado por el enemigo de Dios, por la incredulidad. Y es lógico que si este libro es el único libro que nos dice la verdad, la única luz que hay, la palabra profética más segura, es lógico que sea el libro más atacado, más controvertido, más burlado de todos cuantos existen en la literatura del mundo. ¿Por qué los cantantes de rock como Mason agarran la Biblia en sus conciertos y la comienza a arrancar y escupir sangre sobre de ella? ¿Por qué Lady Gaga la usa para poder criticar a Jesucristo? ¿Por qué Madonna se cuelga crucifijos? Y le preguntaron, ¿que usted es muy religiosa? No, simplemente me gusta traer hombres desnudos junto conmigo. ¿Por qué es la Biblia el objeto de tanta burla de los grupos de rock satánicos? Porque nadie puede dudar que todas estas personas están involucradas con el ocultismo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no es el Corán? ¿Por qué los Rolling Stones no agarran un día el Corán y escupen sobre el Corán? O sobre el Tripitaka de Buda. O sobre el libro del Mormón. ¿Por qué tiene que ser la Biblia y el 666? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Jesús? Cuando en todas las películas, para todo, Jesus Christ. Aunque no sean cristianos, oye, se está incendiando la casa. Escuchen en inglés como Jesus Christ. O sea, Jesús, María y José. Decimos en México. Aunque sean ateos. ¿Y por qué siempre las maldiciones son contra la Biblia y contra Jesucristo? ¿Por qué, verdad? Porque Él es el centro y porque la Biblia del blanco del mundo entero. Oiga, esto no es coincidencia. Esto no es coincidencia, nosotros ya lo comprendemos, porque si hay algo que Satanás odia, es la Biblia, el cristianismo y a Jesucristo. Y nosotros somos la luz y traemos a Jesucristo entre nosotros, al Espíritu Santo y al Padre, y somos blanco de las burlas, del desecho, de traiciones, de calumnias, de persecución, precisamente porque no somos más grandes que nuestro Maestro. Y para que podamos aguantar eso, el Espíritu Santo nos da una convicción que aunque no veamos muchas cosas que queremos ver, nos damos cuenta que es verdad. Veamos rápidamente algunos ejemplos en Hebreos 11. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Aunque no vimos cómo comenzó el universo, la fe nos da entendimiento para creer que Dios hizo los cielos y la tierra con su palabra. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, en los tiempos de Noé nunca había llovido. Y el mar estaba como a más de 60 kilómetros de distancia. Y le dice Dios a Noé, hazte un arca. Imagínense a Noé. Si se pone a razonar, un arca, lluvia, ¿de qué está hablando el Señor? Y cuando toda la gente ve a Noé con sus martillos y a sus 3 hijos, ¿verdad? Ahí clavando y a las 3 esposas trayéndoles el lonche cada vez que tenían hambre, agua y todo, construyendo un barco ahí en un lugar inhóspito, casi desértico, jamás había llovido, fueron el objeto de la burla del mundo antiguo. Jamás, y Dios le dice, va a caer un diluvio. Y Noé creyó, aunque él no veía que ni siquiera se ponía el cielo borrascoso, ni había nubes que amenazaran la tierra. Noé, por el temor de Dios,
comenzó a construir el arca en la que su casa se salvó. Y por ese testimonio que Dios dio, aunque no se veía al mundo, Dios va a condenar a esas personas del tiempo de Noé por la fe de Noé. Cuando tú en tu casa das testimonio de ir contra las cosas que no se ven y te mantienes firme a pesar de lo que se te persigue, si tu familia no se salva, el día del juicio tú vas a estar enfrente de tu familia, ya no vas a sentir lo mismo que sentías ahora. Por la fe de Panchito, doña Josefa, se va usted con todo y chivas al lago de fuego. ¿Pero qué? Ahí está Panchito, le dio testimonio, vivió con ustedes, tu papá te habló, tu mamá oró por ti, Panchito, y tú tampoco quisiste ir. Al revés, ¿verdad? Puede ser tu mamá la que va a ser usada como testigo para la condenación final. Porque así lo dice la palabra de Dios. Por esta fe, dice el versículo 7, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es nuestro testimonio de que somos diferentes y vamos contra la corriente, lo que Dios usa para que en el día del juicio contra las gentes que se van a condenar. En otras palabras, en el infierno no va a haber ninguna persona que no haya sido antes amada por Dios. No va a haber ninguna persona condenada que antes no haya oído del amor de Dios. Oiga, ¿y los que nunca oyeron de Dios? Muy buena pregunta. Y esos indígenas, los aucas, aztecas, mayas, tlaxcaltecas, chichimecas, lo que sea, indígenas, por allá los nórdicos, allá en Dinamarca, en Noruega, Suecia, todas las gentes en el mundo, ¿verdad? Salvajes, los caníbales que nunca habían oído hablar de Dios. Romanos 2, del 12 al 16, nos da la respuesta, está en la Biblia. Los que mueran sin la Biblia, o sea, nunca vieron la Biblia, nunca vieron de Cristo y murieron, ¿cómo van a ser condenados? Dice la Biblia, por su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Una voz interior con ciencia. Ciencia es conocimiento, con dentro, conocimiento dentro. Dios puso dentro de los aucas, aztecas, todos los seres humanos, a excepción de los animales, todos los seres humanos tenemos la conciencia de que hay algo entre el bien y entre el mal. Que robar es malo, que matar es malo, que violar a una niña es malo, que irte con otra mujer es malo. Estas cosas no necesitamos la Biblia, nos da testimonio. Los africanos consideran que una hija no se puede casar si no es virgen. Los aucas en el Ecuador consideran que si alguien le quita algo o la esposa, lo matan a lanzazos. Consideran el adulterio un pecado bajo pena de muerte. Los aztecas le sacaban los corazones a sus víctimas para satisfacer a los dioses. ¿A cuáles dioses? ¿Quién les puso la conciencia de que había algo que trascendía su vida? Los egipcios enterraban a sus víctimas con espadas y con comida. ¿Quién les dijo que después de la vida iban a necesitar eso? La conciencia de la eternidad la tenemos dentro. Entonces, todos los que han muerto sin Cristo, no te preocupes, Dios es infinitamente sabio para no condenar a nadie. Ese no es tu problema. Oiga, ¿y qué hay mi papá? ¿Y qué hay mi mamá? Cálmate, sereno moreno. Preocúpate por ti, por tus pecados, por tus problemas. Dios no va a condenar a tu papá ni a tu mamá, eso nunca lo sabrás más que en la otra vida. Pero los que hemos vivido bajo la Biblia, bajo la ley, dice Romanos 2, del 12 al 16, por esto vamos a ser juzgados. Mis palabras que yo os he hablado, ellas los juzgarán. Juan capítulo 5, versículo 25 en adelante. La palabra que les he hablado, ella los juzgará. Vamos a ser juzgados y mientras más oigamos de Dios y mientras más estudiemos la palabra de Dios, más culpables somos delante de Dios si pecamos. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Mas aquel que no conocía la voluntad de Dios y pecó menos, recibirá menos azotes. Dios es justo, no nos preocupemos por eso. Muy bien, entonces tenemos ya que concluir, ¿verdad? La fe está relacionada, apúntalo, con el futuro y con lo invisible. Con lo que se espera, el futuro, algo que viene, y aunque no veamos que viene, nuestros ojos de la fe nos dicen que viene.
Aunque no veamos que son las cosas como son, los ojos de la fe nos dicen son, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Otro ejemplo, Josué. Vas a saltar las murallas de Jericó, Josué capítulo 6. Muy bien, Señor. Muchachos, vamos a levantarnos en la mañana. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y traigan las redes, catapultas, pónganse a tirar al arco para que nadie falle. Vamos a entrenarnos aquí en la milicia. Y aquí entrena todo su campamento Josué. Y se acerca a Dios y le dice: Josué, hay otra manera para conquistar Jericó. Sí, Señor, yo sé que, mira, yo sabía que estabas fijando aquí me dicen el Rambo aquí de Canaán. No, mira, Josué, sabes que no es así. El primer día vas a agarrar a tus soldados y le van a dar una vuelta a Jericó. Y van a ir delante los shofares con los sacerdotes, el arca, que es la presencia de Dios. Mi presencia va a ir delante de ustedes. El segundo día vas a hacer lo mismo, Josué. El tercer día y el cuarto día, ¿se imaginan ustedes los soldados y los generales de Josué mirándose unos a otros? A Josué ya le calentó el sol del desierto. Y desde arriba se imaginan: ¡ey, payasos! No, que no, a ver, éntrenle. Nada, puras vueltas. Igualmente, están una bola de locos. Los babilonios han de haber dicho eso. Y en la séptima vuelta, Josué, vas a darle 7 vueltas y van a tocar las trompetas, los shofares. Pero acuérdate que el arca va adelante y los muros de Jericó van a ser derribados. Y fue exactamente la lección que Dios enseñarle a Josué: no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. ¿Tú quieres convertir a tu esposo diciéndole eres un borracho parrandero, te vas a ir al lago de fuego? El pastor dijo. Y dice 1 de Pedro 3: las casadas con maridos incrédulos no les hablen de la palabra. Con tu conducta y tu testimonio yo actúo, dice el Señor. Pero la paz por el oído y por la palabra de Dios. Shh, cállese. ¿Me crees o no me crees? Es que, Señor, fíjate que hice mi lista aquí de mis gastos y son 5,000 pesos de colegiatura, 3,000 pesos de la letra del coche, 4,000 de los gastos de gasolina, etcétera, etcétera. Y cuando hago mi lista, Señor, no me alcanza para el diezmo. Oye, ¿vives por fe o por vista? Comienza a digerir esto. Por fe, Señor. Bueno, entonces no veas si te alcanza o no te alcanza, sino cuando tengas tus 100 pesos, apartas tus 10 pesos, aunque no te alcance. Y después de que apartes tus 10 pesos, por esta fe que yo vea que apartas tu diezmo o el 15%, el 20%, lo que te queda te lo multiplico. Pero si tú no haces esto, no puedo bendecir lo que te queda. Yo solamente puedo bendecir tus finanzas si tú me agradas creyéndome. Porque muchos de ustedes, no me alcanzó a ir al seminario de Acapulco porque no teníamos dinero. Oye, espérame tantito. ¿Tú crees que Dios no quiere que vayas a un seminario con tu esposa a renovar los votos, a oír la palabra de Dios, y pones como pretexto que no te alcanzó? ¿Por qué no te alcanzó? Revisa tus finanzas. Poderoso es Dios, según de Corintios 9, para hacer que abunde en nosotros toda buena obra, para que teniendo en todo lo suficiente, abundemos para buena obra. Pero si somos ladrones con Dios, si no le creemos a Dios con los diezmos, como es la única cosa que te dice en Malaquías, pruébame, dice Dios. Dios nos pide que lo probemos. Santa cachucha. Que lo probemos, pruébame, apártame eso. La fe es lo que no se ve. Tú ves que no te alcanza, pero la fe es creer lo que yo te estoy diciendo, que yo te voy a multiplicar lo que tú me has dado. Y comenzamos a hacer eso y comenzamos a comprobar que es verdad. Es verdad. Y luego, ¿quiénes crees que son los envidiosos porque traes un vestido de china poblana? ¿Quiénes son los envidiosos porque ya llegaste en un Mercedes-Benz a la iglesia? ¿Sabes quiénes son los que te critican, los envidiosos? Los que le roban a Dios. Los inconformes. ¿Ya viste el hermano que se compró? Y este y el otro, ¿estará robando o será político ya? ¿Por qué, verdad? Porque cuando tú vives a Dios, te gozas. Mira, el hermano se compró esto, y el hermano, mira qué bonito traje.
Bueno, este ya tiene como 7 años, ¿verdad? Porque no me echan a mí el ojo, ¿verdad? Pero ya el hermano es y el otro. ¿Quiénes son esas gentes? Ya llegó lo de la ofrenda. Ah, no, pues claro, en esta iglesia lo único que quieren es pedir dinero. ¿Por qué piensan así, verdad? Porque no conocen a Dios. Ni entienden que si Dios quiere probar nuestra fe, la va a probar con la cartera. Aquí está lo que representa el sudor de mi frente en mi cartera. Y lo que yo le doy a Dios representa lo que yo pienso de Dios. Y si no tengo esas cosas mínimas para demostrar que creo en Dios, mi fe es la fe de los demonios. ¿Ya van entendiendo lo que es la fe? ¿Verdad? ¿Ya la van asimilando? Muy bien. Ahora veamos, para terminar rápidamente, que esta convicción pues nos la da el Espíritu Santo, y que la base de nuestra fe, para concluir, no es creer en algo o en alguien. Mucho cuidado con esto. La fe no es creer en algo o en alguien, sino qué es lo que creemos y a quién le creemos. El budista le cree a Buda. ¿Qué es lo que creen? La doctrina de Buda. ¿Qué enseñó Buda? Nada, que Dios no existía. Por eso los budistas no le oran a nadie. Solamente llegan y se inclinan a un hombre que lo convierten en un dios, porque Buda era ateo. Cada religión, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen? Pues yo creo en José Smith, que pues soy mormón, soy musulmán porque creo en Mahoma, creo en esto, por aquello, soy ateo porque Nietzsche, porque Carlos Sagan, y porque en la universidad mi maestro es ateo y es muy inteligente, bla, bla, bla. Entonces, el fundamento sobre el que están parados es lo que los hace creer en algo o en alguien que, juzgado a la luz de la verdad y la filosofía verdadera, no tienen ninguna base para poder sostener sus verdades. Millones de personas han creído lo que miles de filósofos han dicho, gurús, líderes religiosos, escritores, políticos han dicho, escrito, pero la cuestión es, ¿lo que dijeron y lo que escribieron es verdad? ¿Cómo puedes tú juzgar que es verdad? Para mí es verdad, para ti es mentira. Será la mujer del otro día. ¿Cómo lo puedes saber? Solamente tenemos un filtro, que es la Biblia. ¿Cómo puedo saber si el matrimonio gay es verdad o es mentira? ¿Quién me va a decir si es bueno o es malo? ¿Quién? ¿Un psiquiatra? ¿Walter Mercado, tu padrino? ¿Un psicólogo? ¿La doctora Corazón? ¿Un político? ¿Un artista de cine? ¿Quién nos va a decir si es verdad o es mentira? ¿Quién nos va a decir si el homosexualismo es hereditario y está justificado o no? ¿Quién nos va a decir si una persona drogadicta es enferma o es pecadora? O un alcohólico, como se les llama ahora, ¿verdad? Desgraciadamente son enfermos. No son enfermos. Son personas, agentes morales que han determinado emborracharse y han determinado drogarse. Pero se les trata como enfermos para victimizarlos. Y la Biblia dice que somos responsables de cada decisión que tomemos. Y si lo que tomemos nos enferma, el origen es el pecado. Entonces, ¿quién nos va a decir qué es verdad o qué es mentira? ¿Quién es el origen de sus enseñanzas? Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 20, el apóstol Pablo retando a todos los filósofos. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, dijo el Señor. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios pregunta, ¿dónde está el sabio? 1 Corintios 1, 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los escritores? A ver, ven para acá. Juan Camaney. Dice el Señor, cítame a tu escritor favorito. Cítamelo. Cítame a tu gallito de pelea. A tu mero gallo. Al mero gallinazo que tienes como tu héroe. El Che Guevara, tráeme al Che Guevara. Tráeme a Octavio Paz, tráeme a William Shakespeare, tráeme a Platón, tráeme a Aristóteles, tráeme a Jean-Paul Sartre, tráeme a Friedrich Nietzsche, tráeme a Carlos Marx, tráeme a Sigmund Freud, tu héroe. Tráeme al que quieras, dice Dios, y compáralo con mi Hijo Jesucristo. Ninguno de esos que me estás trayendo son hombres, dice Dios, como tú y como yo, que se han equivocado porque han creído que han encontrado la verdad en ellos mismos. Y está tan nublada la razón y el entendimiento por el pecado que han creído que han dicho la verdad. Son verdades relativas totalmente. Dice Dios, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están los que todos lo alegan y todos lo discuten? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios
El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque si a cualquiera tú le dices, yo creo en algo que no veo y que viene, te van a decir, estás listo para el manicure, para el psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, Dios a propósito escoge la fe, lo que no se ve ni tiene evidencia, para que sea el camino para ir al cielo. Y lo único que nos basta es que un hombre hace 2000 años en una cruz dio su vida por nosotros, para que por la fe en esa muerte nos sostenga durante toda nuestra vida de tantas desilusiones, de tantas dudas que tenemos y que nuestra mente es tan pequeña para poder entender, pero como no la entendemos, seguimos creyendo porque tenemos la fe que salva. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por la fe conquistaron reinos y todos estos hombres, héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, claramente dieron a entender que creían en ti, que buscaban una patria, un mundo mejor, no en el mundo que vivimos, porque ahora nosotros ya no somos de este mundo. Si hubieran estado pensando en aquellos de donde salieron, si yo sigo pensando de donde tú me sacaste, Señor, de la roca de la cantera, del lodo me levantaste, jamás quisiera regresar a ese estado. Ahora veo, Señor, que con cada uno de nosotros tu misericordia se ha manifestado en la cruz, derramando esa sangre preciosa a tu Hijo para decirnos, los amo, hijitos míos. No trates de comprenderlo todo ni entenderlo todo, solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Marta llegó con Jesús, Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, Marta, Marta, solo cree. Aunque no veas que tu hermano está vivo y ya está muerto, solo cree, porque yo soy la resurrección y la vida. Y si tú sigues creyendo en mí, no morirás eternamente, mas vendrás y participarás del árbol de la vida. En esta mañana muchos de ustedes también por la televisión, tal vez esta fe nunca la han tenido. Habían creído intelectualmente que Jesús murió y que su mamá fue la Virgen María, hijo de José, pero cuando han venido las pruebas, tú sabes que has fallado, porque esa fe no te sirvió para nada. No era la fe bíblica, no era el fundamento que Dios espera que desde esta mañana pongas en tu vida, porque la fe es probada y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ven a la cruz en esta mañana, entrégale tu vida a Jesucristo y dile ahí desde tu lugar, Señor mío y Dios mío, ayúdame a creer. Creo que en esa cruz, Señor, tú pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días te levantaste de los muertos. Entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santos de Dios, no se separen de su palabra.